Muchas gracias. Sí se escucha bien y se ve bien la pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Pues muchas gracias por nuevamente darme la oportunidad de brindarles ahora esta plática, ¿no? Hoy vamos a hablar de cómo prevenir el cáncer y pues para empezar a hablar de este tema de cómo prevenir el cáncer, primero me gustaría darme una idea de pues qué tanto sabemos del cáncer o qué es lo que piensan del cáncer, ¿no? Pues ya dijeron mi introducción, soy egresada de Xochicalco, tengo una maestría en nutrición clínica, me dedico a la práctica privada y a la docencia. Y bueno, voy a hacer esto, voy a minimizar esto, listo. Ok. Me gustaría, por favor, si me podrían apoyar escaneando este QR o bien metiéndose a esta liga para que me puedan mencionar tres palabras que vengan a su mente cuando escuchan la palabra cáncer. Vamos a dar unos 2 minutitos, tres minutitos, ¿no? Para que puedan entrar ahí y dejar sus tres palabras, por favor. Ok, muy bien. Entonces, ya vamos recibiendo las palabras y lo que más se repite pues es enfermedad y lamentablemente también de lo que más se repite pues es muerte, ¿no? Y pues vemos que todas estas palabras pues sí de alguna manera se relacionan al cáncer, ¿no? El cáncer pues es un grupo de enfermedades y tristemente muchas terminan con el fallecimiento de la persona, pero no tiene por qué ser así, ¿no? Si llevamos una adecuada prevención, como mencionan aquí, no tiene por qué ser así, ¿no? Mencionan parte del tratamiento, quimioterapia, ¿no? Que se lleva a cabo en los hospitales, cuidados especiales, hereditario, ¿no? El factor hereditario juega parte importante, aunque no es el 100%, ¿no? De la enfermedad, del origen. Y bueno, pues ya con esto nos damos un panorama, ¿no? Un poquito más amplio del tema, ¿no? De que sí se relaciona con el tema, pero igual esto, sobre todo esto, lo podemos evitar, ¿no? Si se detecta a tiempo. Muy bien. Entonces, para comenzar, pues vamos a definir, a explicar qué es el cáncer, ¿no? ¿Qué es el cáncer y cómo es que sucede? Y sobre eso, pues ya vamos a ver cómo se desarrollan estas medidas preventivas, ¿no? El cáncer, pues es un grupo de enfermedades que puede afectar a cualquier parte del cuerpo, es decir, yo puedo tener cáncer en el dedo del pie, puedo tener cáncer en el pulmón, puedo tener un cáncer en mi cabeza, ya sea en la piel o en el cerebro, etcétera, ¿no? Entonces, en cualquier lado potencialmente se puede desarrollar un cáncer, ¿no? Y el cáncer se caracteriza más que nada porque hay un crecimiento anormal de las células, es decir, se van reproduciendo, van creando una célula madre, va creando células hijitas, pero de una manera descontrolada, ¿no? Sin un adecuado control y esas células en determinado momento no mueren, sino siguen procreando más células, ¿no? De acuerdo a la estadística, ¿no? Hay 10 millones de muertes que se deben al cáncer, ¿no? A nivel mundial. Esta estadística es del año 2020, ¿no? Entonces, sí es una cifra bastante alta de defunciones. También en México sigue siendo una cifra bastante alta de defunciones, ya que es la tercera causa de muerte en el país, ¿no? Entonces, a esto se refiere con que es muy grande la estadística, ¿no? De hecho, antes era la segunda
estaba entre la segunda y la tercera causa, la desplazó un escalafón, digamos, una categoría, la desplazó el COVID, ¿no? Como las primeras defunciones empezaron a ser por COVID, el número uno se llevó COVID y por eso el cáncer pasó a ser como un número 4 o 5, pero sin la presencia del COVID seguiría siendo la tercera causa de muerte en México, ¿no? Y pues la principal causa de muerte del cáncer, ¿no? ¿Por qué fallece lamentablemente las personas que tienen cáncer? Es porque desarrollan metástasis. Ahorita vamos a ver qué es la metástasis en esta imagen para que lo vean de una manera más completa. Bien, la metástasis es el hecho de que este cáncer viaje a otras partes del cuerpo, ¿no? Si yo tenía mi cáncer, no sé, por ejemplo, en una glándula mamaria, en un seno, este podría viajar e instalarse en un pulmón, ¿no? O si yo lo tenía originalmente en el colon, puede llegar a instalarse o a crecer ahora en el pulmón o en un hueso, etcétera, ¿no? Entonces, eso es la metástasis. Esto es la principal causa de fallecimiento de los pacientes con cáncer, ¿no? Doctora, una observación. En la Sí. presentación aparece como rayado abajo. No sé si Ajá. con el cursor tiene esa función. Pues no sé cómo borrarlo. No lo puse, no sé si alguien más puso ese trazo, porque no, yo no lo puse y no sé cómo se mueve o se borra. Perdón, es que yo estaba queriendo cambiar mi nombre y no sé, como no le sé mover mucho, no sé si le moví algo y se hicieron esas rayas, pero yo iba a cambiar mi nombre pero no sé cómo, A ver, no sí, sé si, es no que iba a cambiar tengo. mi nombre para poner mi nombre, pero aparecieron otras cosas. Después yo cuando ya me salí también vi las rayas y entonces no sé si le movía, pero no puedo yo hacerlo, ¿verdad? Porque yo no soy la que está direccionando, ¿no, verdad? ¿O sí? Pues yo no hice esas rayas, pero estoy buscando alguna opción donde haya como borrarlo, pero no veo aquí si hay esa opción. O solo que deje de presentar y otra vez presente a ver si ya con eso se quita. A ver. Mm, Sí, ¿verdad? Ya no se ve. Ya no se ven. Gracias, Ok, doctora. perfecto. Ok. Entonces, bueno, ¿cómo se origina el cáncer, no? ¿Cómo es que sucede todos estos cambios? Bueno, para empezar, se podría decir que nuestras células, ¿no? Dentro de nuestras células, hay algo que se llama núcleo y en ese núcleo viene, digamos, la receta, ¿no? De cómo generar o cómo hacer ciertas proteínas, ciertas hormonas, ciertas sustancias dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Cosas que necesitamos para vivir, ¿no? Entonces ahí viene, es nuestro código genético, ¿no? Esa receta me refiero al código genético y eso lo trae todas las células que tenemos nosotros. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un cáncer? Es esta receta, digamos que sufre cambios, ¿no? Se cambia porque se empieza a dañar, ya sea por el envejecimiento, por los rayos UV del sol, por una mala alimentación, por muchos factores que ahorita vamos a mencionar, puede cambiar, a eso se le llaman mutaciones, ¿no? Cambia el material genético y la receta que, digamos, originalmente era, no sé, una morisqueta, era arroz con frijoles de la olla, pues si yo en vez de ponerle arroz ya le pongo chorizo, pues ahora son unos frijoles puercos, ¿no? Entonces ya cambió con un solo componente que yo haya movido de aquí, ya cambió mi material genético y ya no va a codificar, ya no va a generar la misma proteína que normalmente iba a hacer. Entonces esa proteína ya no me va a funcionar bien para su misión original, sino que ya va a ser una proteína pues que no haga bien su función, no me sirva y que potencialmente podría ser maligna, que en vez de ayudarme podría empeorar mi situación, ¿no? Aquí, ¿qué también sucede? Normalmente el cuerpo cuenta con un mecanismo para defendernos contra estas mutaciones, ¿no? Como se detecta rápido el cambio del material genético y hay una manera de repararlo, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Que esta reparación está suprimida también, de manera que las células comienzan a crecer, a crecer, a crecer, estas células malignas y no hay una muerte celular. Normalmente esas células malas que crecen y crecen tendrían que morir, pero debido a que hubo cambios en el material genético, no llega la orden de que se vaya a matar a esa célula, ¿no? Que ya es una célula maligna, ¿no? Y pues si esta célula, les digo, está suprimida a su muerte, pues se va a seguir reproduciendo, reproduciendo hasta que aumente la cantidad de estas células y se vuelva un tumor, ¿no?
Aquí tenemos justamente una imagen de pues nuestra receta, ¿no? Se podría decir, este es el ADN, esta es la información que todas las células de nuestro cuerpo, recordemos que todo nuestro cuerpo está formado por células y líquidos, ¿no? Y todas las células de nuestro cuerpo tienen esta información, entonces todas estas células tienen este ADN que potencialmente puede llegar a dañarse si pues no llevamos unos buenos hábitos, ¿no? O si nos exponemos a algunos químicos, etcétera, ¿no? Entonces, este es normalmente nuestro código genético, nuestro ADN, pero si estas cositas cambian de lugar o si este rojo se repite aquí o este azul se repite acá, cambia la secuencia y ya no está haciendo el trabajo que tenía que hacer originalmente, ¿no? Entonces, eso me pone en un riesgo de padecer cáncer. Ahora, eh, ¿cómo es que puedo llegar a tener un riesgo elevado de cáncer, ¿no? Si bien tener alguna de estas cosas no condiciona que yo ya voy a tener cáncer porque tomé alcohol, ¿no? Tomé alcohol, ya me va a dar cáncer. No, no se trata de eso, sino de que si hacemos varias cosas de estas que vemos aquí con mucha frecuencia, sí se puede elevar el riesgo de padecer algún tipo de cáncer, ¿no? Habrá algunos tipos de cánceres que están más relacionados con algún factor de riesgo en específico, ¿no? Como por ejemplo cáncer de pulmón, pues está más relacionado al tabaco, ¿no? Pero si bien en general todos sí tienen un importante papel en todos los cánceres, ¿no? Entonces, los químicos, el benceno que lo utilizan para la gasolina, ¿no? El radón que a veces está en el aire, ¿no? El formaldehído, el asbesto que se usa para las carreteras, ¿no? Para tapizarlas. Todos estos químicos nos pueden poner en riesgo de padecer cáncer. Porque yo haya tenido una exposición mínima alguna ocasión, no me va a pasar nada, pero sobre todo quien trabaja con estas sustancias, pues sí que tiene que llevar protección especial para minimizar su riesgo, ¿no? Porque esas personas tendrán más riesgo de desarrollar cáncer por la exposición frecuente a todos estos químicos, ¿no? En el caso del alcohol, el alcohol si lo consumimos con frecuencia y en grandes cantidades puede condicionar un riesgo importante para padecer cáncer. Incluso no se requiere de mucha cantidad. Personalmente me han tocado ver pacientes que tomaban una cerveza nada más al día, pero era constante, era muy constante y ya años después tenían algún cáncer, ya sea de boca, de esófago, gástrico, ¿no? O sea, de por donde pasa el tracto, el alcohol, ¿no? Problemas genéticos, ¿no? Hay gente que ya en su genética ya heredaron ese gen dañado, no se dañó como mencionaba al principio, ¿no? Con estos factores de riesgo, sino ya desde que nacieron ya traían ese gen ahí, ¿no? Que potencialmente se podía despertar y generar algún problema. Esto se ve con algunos tipos de leucemia o también a veces con cáncer de mama que ya tienen ese gen ahí que potencialmente se puede activar, ¿no? Algunos virus o bacterias también podrían causar cáncer. Los ejemplos, digamos, más comunes o más típicos son la Helicobacter pylori. La Helicobacter pylori es una bacteria muy común. Se piensa que por lo menos el 60% de la población a nivel mundial tenemos el Helicobacter pylori y no lo sabemos hasta que nos hacemos un examen, ¿no? En heces para detectarlo o en aliento. Si bien no todos los que tienen la bacteria van a desarrollar cáncer, sí predispone al riesgo de desarrollar cáncer gástrico, ¿no? Cáncer de estómago. El virus de la hepatitis B y la hepatitis C podrían causar cirrosis hepática, es decir, daña al hígado, ¿no? Lo deja tieso, digamos, lo deja sin poder funcionar ya. Y esta cirrosis puede evolucionar a un carcinoma hepatocelular, es decir, un cáncer de hígado, ¿no? Y el VIH, por ejemplo, está relacionado con un cáncer que se llama de Kaposi, ¿no? Entonces, estos son nada más algunos ejemplos de lo que pueden hacer algunas bacterias y algunos virus, pero hay muchos más microorganismos que tienen el potencial de generar cambios en nuestro ADN, en nuestras estructuras, dañarlas y darnos como resultado un cáncer, ¿no? La obesidad también es otro factor de riesgo. Lamentablemente la obesidad pues es una enfermedad crónica que no tiene cura,
que aunque adelgacemos, ¿no? Se podría decir que ya no estamos en obesidad, pero si volvemos a nuestros hábitos anteriores, sí que podemos volver a desarrollar obesidad. Entonces, más bien es algo que se controla y si no lo tenemos bajo control, se vuelve un factor de riesgo muy importante, ¿no? Obesidad es la mamá de muchas enfermedades, el origen de muchas enfermedades y también de muchos cánceres, ¿no? Casi este factor de riesgo siempre lo vamos a encontrar por lo general en todos, ¿no? En la mayoría de los cánceres, ¿no? Y en el caso de la dieta, pues la dieta también, sobre todo si tenemos una dieta muy baja en frutas y verduras, estamos perdiendo ahí una excelente oportunidad para prevenir el cáncer, porque las frutas y las verduras son ricos en antioxidantes y estos antioxidantes van a ser como las defensas, ¿no? Los que salgan a protegernos contra estas mutaciones, ¿no? Contra estas potenciales células cancerígenas, ¿no? Entonces, a mayor cantidad de antioxidantes, pues se podría decir que menor riesgo de que padezcamos algún tipo de cáncer, ¿no? Y así como hay algunos alimentos que se consideran protectores, hay algunos alimentos que van a considerarse de riesgo, ¿no? Como es el caso de los embutidos, ¿no? Las salchichas, longaniza, jamones, tocino también, algún tocino que viene con muchos colorantes, ¿no? Entonces todo esto nos va a predisponer para los ahumados también para el cáncer, ¿no? Si bien porque yo me haya echado unos taquitos, ¿no? El fin de semana no me va a pasar nada, ¿no? Pero si lo hago con mucha constancia, ¿no? Si todo el tiempo lo que yo como son carnes que están muy, muy cocinadas en altas temperaturas con ese fuego o muy fritas o son embutidos, pues sí que me estoy poniendo en un riesgo para desarrollar cáncer, ¿no? Más si sigo sumando todos estos factores de riesgo, ¿no? Entonces aquí la cuestión no es nunca más volver a comer un embutido, sino simplemente encontrar un equilibrio, ¿no? Si un día se me toca un hot dog, yo sé que no lo voy a volver a consumir, a lo mejor hasta dentro de un mes, ¿no? Y que la mayor parte de mi dieta siempre va a llevar frutas y verduras, ¿no? Muy bien. ¿Qué me pone en riesgo de padecer cáncer? Ah, es la continuación, ¿eh? La radiación, ¿no? La radiación, aunque no todos estamos expuestos a ella, ¿no? Normalmente estamos expuestos cuando nos van a sacar alguna radiografía, ¿no? Pero esto no debería ser frecuente, ¿no? Si acaso es un control, por ejemplo, la mastografía una vez al año, ahí no pasa nada, ¿no? Pero si constantemente estoy yendo por estudios, sí que podría suponer un riesgo, ¿no? Para eso habría otras alternativas en las que no se requiere radiación, como ultrasonido o tomografías, ¿no? Pero la gente que sí trabaja con este elemento, ¿no? Por ejemplo, los radiólogos, pues sí, por eso tienen sus periodos vacacionales constantemente para disminuir su exposición a la radiación, ¿no? Otro factor de riesgo también muy, muy importante es el consumo del tabaco. Cada vez que nosotros consumimos tabaco, estamos robándole oxígeno a nuestro cuerpo. El aire que entra no es un aire puro, de buena calidad, y eso va a impactar directamente al pulmón y al resto de nuestros tejidos, porque recordemos que el pulmón es el que le proporciona el oxígeno a la sangre y la sangre pues va a viajar con esta cantidad de oxígeno al resto del cuerpo, ¿no? Entonces, es el factor de riesgo de muchas enfermedades y también de cáncer, ¿no? Demasiada exposición al sol, específicamente hablando de cáncer de piel, ¿no? O melanomas. El cáncer de piel, ¿no? Su mayor factor de riesgo es esto, ¿no? Se estima más o menos que nosotros tendríamos que pasar en el sol no más de 10 a 15 minutos, ¿no? ¿Por qué? Porque estos de 10 a 15 minutos son necesarios para sintetizar la vitamina D. La mayor parte de los niveles de vitamina D vienen de la exposición al sol. Cuando el sol o los rayos del sol tocan nuestra piel, ahí se está sintetizando la vitamina D y esta es metabolizada por el riñón en nuestro cuerpo. Entonces, por eso se requiere sí exponerse al sol de 10 a 15 minutos, pero tratar de no ir más allá. Y si vamos a ir más allá, entonces usar algún bloqueador solar, ¿no? Y la edad también es un importante factor de riesgo, ¿no? Tener más de 50 años ya nos predispone a el riesgo para varios tipos de cáncer, ¿no? No es exclusivo de uno, este factor de riesgo se comparte con bastantes, lo mismo que obesidad, ¿no? Se comparte con bastantes tipos de cáncer, ¿no? Y
Si bien les decía, la edad tiene que ver, pues este factor de riesgo no lo podemos modificar, ¿no? O sea, sí o sí vamos a llegar todos a esa edad, o si no es que ya la tenemos, ¿no? Entonces, lo que sí podemos modificar, pues es todo esto, ¿no? Es consumir tabaco, es qué tanto nos exponemos al sol, es no exponernos a radiación y mejorar nuestra alimentación, controlar nuestra obesidad, vigilar si hay presencia de alguna de estas infecciones. Entonces, todo esto sí lo podemos controlar con excepción, digamos, de la edad, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a enfocarnos en cómo prevenir todos estos tipos de cáncer. De cáncer gástrico no voy a hablar porque realmente cáncer gástrico es bastante parecido a cáncer colorectal con respecto a la prevención, ¿no? Entonces, es prácticamente lo mismo. Sin embargo, sí voy a mencionar estos y cómo prevenirlos, ¿no? Entonces, estos son los 6 tipos de cáncer más comunes, tanto en México como a nivel mundial, es de los que más se presentan. Entonces, el número 1 que se diagnostica a nivel mundial y en México es el cáncer de mama. Entonces, este es de los cánceres que más se diagnostica y lamentablemente es de los primeros también en causas de defunción. ¿Por qué? Pues por la detección tardía, ¿no? En segundo lugar tenemos al cáncer de pulmón. En tercer lugar tenemos al cáncer de colon y recto. En cuarto lugar tenemos al cáncer de próstata. En quinto lugar tenemos al cáncer de piel. Y pues en sexto al cáncer gástrico o cáncer de estómago, ¿no? ¿Cómo podemos prevenir el cáncer de mama? Es muy importante comenzar desde los 25 años o incluso puede ser una edad más temprana, no hay ningún impedimento para hacerlo, pero por lo general se recomienda comenzar desde los 25 años, ¿no? Y es hacer una autoexploración manual, es decir, con nuestras manos revisar que no haya tumoraciones, ¿no? Ahorita voy a desarrollar un poquito más esa situación. Es a partir de los 40 años también realizar una mastografía anual, es decir, una vez al año, estar sacando esta radiografía para ver que también nuestros senos estén normales, ¿no? Tener una buena alimentación y una buena calidad de sueño también es sumamente importante, como les decía, frutas y verduras abundantes en nuestra dieta, nuestra alimentación regular, quiere decir que yo voy a tener defensas contra ese cáncer, ¿no? Una buena calidad de sueño también es muy importante. Hay estudios en los que se ha visto que incluso aunque se duerman las 8 horas del día, ¿no? Los trabajadores o las trabajadoras de turno nocturno tienen más riesgo de padecer cáncer de mama o algún otro tipo de cáncer, ¿no? Entonces, si bien a veces es un trabajo que pues no se puede postergar porque, por ejemplo, hay gente que trabaja en urgencias, ¿no? Que forzosamente tiene que trabajar por la noche. Sí, entonces, si no podemos modificar este factor de riesgo, pues podemos prevenirlo con todo lo demás, ¿no? Evitar fumar también es muy importante y evitar también tomar alcohol con frecuencia y en mucha cantidad, ¿no? Y pues obesidad también es algo que va muy relacionado con padecer cáncer de mama. Entonces, tener en control nuestra obesidad también puede prevenirnos la aparición de este cáncer. Y bueno, ¿cómo se realiza la exploración? Pues hay que verse en el espejo, ¿no? Hay que ver los cambios que se puedan presentar con los brazos hacia arriba, con las manos en las caderas, inclinada también. Y de esta manera vamos a poder observar de una mayor facilidad, con una mayor facilidad los cambios que pueda haber, ¿no? Tanto en la forma como en la textura, ¿no? Hay que buscar también, hay que tocarse, ¿no? Desde la axila, desde el hueco axilar, hay que hacer este tipo de movimientos, ya sea de empezar desde arriba hacia abajo con pequeños movimientos circulares o bien puede ser en líneas, ¿no? Una línea que baje, otra línea que suba y así, ¿no? Pero siempre en movimientos circulares, siempre un toque gentil, no se tiene que superaplastar, ¿no? Sino que tiene que ser superficial por encima, solamente con un poco de presión y con las yemas de los dedos, ¿ok? Y todo esto pues llega hacia la areola y finalmente se termina con el pezón. El pezón se trata de exprimir para ver que no salga ningún tipo de líquido o sangre, ¿no?
Si hay algún bulto o endurecimiento, es importante descartar que esto no se deba porque es alguna manifestación de nuestro ciclo menstrual o porque ya esté cerca a comenzar la menstruación, ¿no? Y estos son algunas señales de alarma, ¿no?, que se pueden presentar. Algunas bolitas, que se tenga piel de naranja o apariencia como de celulitis, ¿no? Como que la piel está muy arrugadita de ese lado, que haya un fluido anormal, ¿no? Que no se esté en periodo de lactancia y de todas maneras esté saliendo algún tipo de líquido ahí, ya sea con sangre o sin sangre, café, rojo, que haya hundimientos, irritación, que haya asimetría, es decir, que notoriamente haya una glándula mamaria, un seno más grande que el otro, ¿no? Y pues dolor o aumento de temperatura ahí también, es un dato de alarma. Y bueno, ahora nos vamos a pasar al cáncer de pulmón. El factor de riesgo número uno para el cáncer de pulmón, pues es fumar, ¿no? Es el consumo del tabaco. Entonces, ¿qué hay que hacer? Evitar el consumo de tabaco y alcohol. Si se piensa que se está en riesgo de padecer cáncer de pulmón porque se lleva varios años fumando, habría que visitar al médico porque el médico es quien calcula cuántos paquetes de cigarrillos por año lleva por medio de un cálculo, ¿no? Lleva consumidos y en base a eso se menciona o se dice si hay necesidad de hacer algún estudio o no. Hay que evitar también exponerse al humo del tabaco, aunque nosotros no fumemos, si nos llega como el famoso humo de segunda mano, ¿no? El tabaco de segunda mano, pues eso también es muy, muy dañino, ¿no? Entonces, evitar también exponernos al humo del tabaco también es importante. Evitar agentes químicos cancerígenos, ¿no? Como los que había mencionado anteriormente, y una buena alimentación y buena calidad de sueño también va a ser nuestro factor protector. ¿Cómo prevenir el cáncer colorectal? El cáncer colorectal, su factor de riesgo número uno es la alimentación. Entonces, si nosotros llevamos una dieta baja en frutas y verduras y rica en embutidos, en alimentos ultraprocesados, es decir, estos alimentos que tienen muchas cosas añadidas, que tienen muchos de esos rombos negros que ahorita están de moda, ¿no? Poniéndole a los empaques, ¿no? Si consumimos mucha de esa comida, pues eso va a ser un factor de riesgo. Entonces, ¿cómo lo arreglamos? Pues consumiendo menos alimentos ultraprocesados, tratando de consumir más pollo, más pescado, más bistec, en vez de irme por los embutidos, ¿no? Realizar actividad física también es un factor protector, ¿no? Hay que recordar que la actividad física, no, por lo general siempre la relacionamos como para bajar de peso, pero en realidad esa no es su función, ¿no? Su función es más que nada mantenernos saludables, ¿no? Y querramos o no querramos bajar de peso, es importante llevarla a cabo porque pues nos va a proteger de muchas cosas, no solamente el cáncer, sino va a tener múltiples beneficios a nuestra salud, ¿no? El control de la obesidad también es muy importante en el cáncer colorectal, ya que la mayoría de los pacientes que han tenido cáncer colorectal tienen el antecedente de que tuvieron o tenían obesidad, ¿no? Entonces, el control de la obesidad nuevamente es importante aquí en esta enfermedad, para prevenir la enfermedad. Evitar fumar y evitar el consumo de alcohol con frecuencia, nuevamente, esto también es importante. Y específicamente ya hablando de algún estudio, se recomienda a partir de los 50 años hacer una sangre oculta en heces. Esta sangre oculta en heces pues se realiza con una muestra de heces, ¿no? Una evacuación y se detecta ahí si hay sangre o no. Y ese sangrado pues se tendría que investigar si viene del colon, si viene del recto o si viene de partes más superiores como estómago, intestino delgado, etcétera, ¿no? Incluso esófago también. Y esta es una manera, pues, digamos, de detectarlo a tiempo. El cáncer colorectal cada vez está siendo más prevalente y cada vez se ve en gente más joven, que ya no son los 50 años, sino ya andan pisando ahí los 40, 45. Entonces, la situación es que se busca prevenir con esta prueba y si hay factores de riesgo, sobre todo porque algún familiar ya tuvo cáncer de colon o ya se sabe que tuvo alguna forma hereditaria, porque hay algunas formas hereditarias de la enfermedad específicamente, con mucho mayor razón se tiene que hacer y sobre todo a los 45 años, recorrer los 5 años más, ¿no? Y ya a partir de aquí, si esta prueba sale positiva,
pues ya el médico especialista designará si se hace colonoscopía, si se hace una tomografía, etcétera, ¿no? ¿Cómo prevenir el cáncer de próstata? El cáncer de próstata también en cierto sentido es parecido al cáncer de mama, ya que obedece pues a factores hormonales, ¿no? A la influencia hormonal, mientras que estos factores de riesgo, ¿no? Estas maneras de evitarlos son importantes. También hay que tener presentes pues que es un cáncer con influencia hormonal, ¿no? Entonces es muy importante estar pidiendo, ¿no? O estar solicitando el antígeno prostático a la edad que ya toque, ¿no? Entonces, para prevenirlo, pues igual evitar el consumo de tabaco y alcohol, control de obesidad. Los cánceres con influencia hormonal también guardan mucha relación con obesidad, ¿no? Entonces, esto aplica para cáncer de mama y aplica para cáncer de próstata, ¿no? Una buena alimentación y buena calidad de sueño también nos va a proteger contra el cáncer y realizar el antígeno prostático a partir de los 45 años o un examen digitorrectal, ¿no? Es decir, un examen en el que tienen que introducir por el ano el dedo para palpar la próstata, para ver si está blanda, si no está dura, si no hay alguna tumoración cercana, etcétera, ¿no? Este antígeno prostático normalmente aquí en México se realiza después de pasar una encuesta, ¿no? A los 40 años se puede empezar a realizar, pero por lo general a los 40 años te encuesta el médico y ahí determina si ya te aplica el examen del antígeno prostático o no. Esto hablando a nivel IMSS, INSABI, ¿no? Pero pues uno puede ir, ¿no? A algún laboratorio particular y pedir directamente el antígeno sin tener que pasar por el cuestionario, ¿no? Si hay factores de riesgo, si ya se conoce que hay algún familiar de primer grado, si papá tuvo cáncer de próstata, pues con mayor razón estar detectando a tiempo, ¿no? A los 40 años con la ayuda del antígeno prostático, ¿no? Si no existen estos factores de riesgo, podrían esperarse hasta los 45 años, ¿no? La manera de detectar pronto que hay algún problema, me refiero a sin el antígeno prostático, sería pues estar pendientes de síntomas, ¿no? Si el chorro de la orina pierde fuerza, ¿no? Si el flujo es intermitente, es decir, si sale primero un chorrito, luego se para, luego sale otro chorrito, ¿no? Si el chorrito se bifurca, ¿no? Si salen dos, así dividido, ¿no? Si duele el eyacular, si duele al orinar, si sale sangre al orinar, todas estas son datos de alarma, ¿no? Entonces, realizar el antígeno prostático es importante, pero también estar atento a los datos de alarma, ¿no? ¿Cómo prevenir el cáncer de piel? Pues bueno, ya creo que nos damos una idea, todos, ¿no? Porque conocemos los bloqueadores solares, ¿no? Entonces es importante, evitar la exposición a los rayos UV de manera prolongada y si la vamos a tener, pues de todas maneras ponernos nuestro bloqueador solar, ¿no? Incluso también nos conviene usar bloqueador solar aunque no estemos expuestos al sol porque este tipo de luces de las pantallas, de las lámparas también pueden dañar nuestra piel y condicionar un envejecimiento más temprano de la piel, ¿no? Una buena alimentación y realización de actividad física también es importante. Les decía, ¿no? No solo el bloqueador solar, sino también cubrirnos con lentes, con gorras, con camisetas de manga larga, etcétera, ¿no? Y revisar regularmente la piel y lunares en el espejo también es muy importante. Esta es una manera de revisarse, ya que habrá algunas áreas que será de difícil acceso a nuestra vista y pues nos tenemos que dar la maña o ahí la forma de poder ver todo hasta el más pequeño pliegue, ¿no? Entonces, el consejo es pararse frente al espejo, idealmente después de que ya nos bañamos, ¿no? Que no tenemos ropa y examinamos cara, orejas, cuello, pecho, abdomen. ¿Sí? Y incluso las mujeres pues tienen que levantar sus senos para ver el pliegue ahí, ¿no? Que no haya nada sospechoso o malo debajo. Revisar las áreas debajo de los brazos, las axilas, ¿no? Los dos brazos, las dos palmas de las manos, entre los dedos también. Las uñas también, en las uñas puede llegarse a presentar cáncer y nosotros creer que es un simple morete y pues resulta que es un cáncer, ¿no? Sí se dan esos casos también. Sentado también hay que revisar la parte delantera de los muslos, el resto de las piernas, ¿no? Los pies entre los dedos de los pies y también las uñas de los pies, ¿no? Y después ayudarnos, ¿no? Con un espejo para ver la parte posterior de las pantorrillas y los muslos y los glúteos también.
Entonces, este espejo nos va a ayudar para ver todo lo demás que no podemos, ¿no? Glúteos, área genital, la parte baja de la espalda, ¿no? La parte trasera del cuello, las orejas, ¿no? Y para específicamente el área de la cabeza, pues podemos separar el cabello y revisarnos también en un espejo a ver que no haya ningún lunar sospechoso o algún bulto raro en el cuero cabelludo, ¿no? Y más sobre todo, palmas y plantas de los pies y cuero cabelludo son áreas que están expuestas, digamos, a un riesgo. Si tenemos un lunar en palmas y plantas de los pies y cuero cabelludo, es importante vigilarlo. ¿Por qué? Porque cuando nos peinamos, ¿no? Pues pasamos el cepillo y estamos raspando, digamos, ese lunar, ¿no? O esa verruga que está ahí. Igual palmas y plantas de los pies, las plantas de los pies, pues caminamos, ¿no? Y no, constantemente es una fricción sobre esos lunares que están en la planta de los pies o las palmas de las manos, ¿no? Agarramos muchas cosas con nuestras manos y esa fricción constante puede también hacer mutaciones o cambios en esos lunares. Entonces, ojo ahí para quien tenga lunares en cuero cabelludo, en palmas y plantas, hay que estarlos vigilando siempre, que no crezcan, que no modifiquen su tamaño, que no nos den comezón y de tener alguna de esas señales de alerta, puedes ir al dermatólogo, ¿no? A que lo revisen. Y cómo detectar que algún lunar, ¿no? Es sospechoso, ¿no? Pues con el ABCDE de los signos del melanoma. El A es asimetría, es decir, ver que el lunar no esté ovalado. Si el lunar, un lunar típicamente tiene que verse ovalado o en circulito, ¿no? Si no tiene esa forma, es ahí como una llamadita de atención, como de esto no está normal, ¿no? Si los bordes son irregulares, ¿no? Si empiezan a tener picos, si se empieza a distribuir como en forma de mancha, ¿no? Pues eso también es un dato de alerta, ¿no? Si su color es variado, es decir, si una parte está oscura, pero la otra está menos oscura, si una está muy cafecita clara, pero una parte está muy negra, eso también es un dato de alarma, ¿no? El diámetro que mida más de 6 milímetros y la evolución, es decir, que esté cambiando su aspecto, su tamaño, su color, incluso también que empiece a tener sangrado y que dé comezón, son datos también de alerta. Y pues bueno, eh, esta fue la presentación. Yo me quedo atenta por si tienen alguna duda que quieran resolver sobre alguno de estos tipos de cáncer. Muchas gracias, doctora. Entonces, entiendo que ahora iniciamos la sesión de preguntas y respuestas. No sé si alguien tiene alguna pregunta, puede hacer uso del chat o encender su micrófono y preguntar directamente. Nadie, ninguna pregunta, ninguna duda. Si no hay preguntas, entonces, última oportunidad. Sino para despedirnos de la doctora. Pues parece que no hay preguntas, doctora. Sí, alguien levantó la mano, ¿no? A ver, ¿quién anda por ahí? Hola, ¿qué tal? Noemí. Adelante, Noemí. Eh, Este, buenas tardes. Gracias. Nada más una pregunta. La exploración, o más bien, ¿cada cuándo es recomendable? ¿Cada 2 Ahora sí que no hay un límite. De hecho, se puede explorar en cualquier parte del ciclo menstrual, pero pues está la recomendación de tratar de que sea después de la menstruación, unos 5 días después de la menstruación, para pues no confundirnos con alguna inflamación que podamos encontrar ahí, algún ganglio, ¿no? Porque esas bolitas sí que podrían ser normales, ¿no? Las bolitas de grasa o ganglios. Entonces, puede ser hasta una vez al mes, indistinto a ciclo menstrual, pero para estar más seguros se recomienda unos días después de que ya haya terminado la menstruación, ¿no? Ok, muchísimas gracias. De nada.
Bueno, ¿alguien más que guste preguntar algo antes de despedir a la doctora? Pues parece que nadie más. Entonces, doctora, le agradecemos mucho la información que nos ha brindado el día de hoy. Yo creo que ha sido muy enriquecedor, sobre todo estos temas que pueden ser tan delicados y, como bien lo menciona, la mayor parte está en la prevención, en la observación y la autoexploración, ¿no? Que siempre tenemos que recordárnoslos y tenerlos siempre en mente. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos los compañeros que estuvieron aquí presentes escuchando esta conferencia y pues estén atentos a próximas pláticas y próximas conferencias que se den en torno a salud y diversos temas que ofrecemos para ustedes aquí de parte del Departamento de Capital Humano. Que tengan todos buena tarde. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buen día. Buen día. Hasta luego.